Muy buenas tardes. Mi nombre es Tony Constancio Bautista Esteban. Soy biólogo. Actualmente soy el coordinador del módulo de medicina tradicional de Zapotitlán de Méndez, encargado del programa estatal de medicina tradicional. El tema que les voy a presentar el día de hoy se llama las plantas medicinales, el origen de la medicina. Las plantas medicinales, el origen de la medicina. Desde los orígenes de la humanidad, las plantas han sido utilizadas como fuente primaria de tratamiento para enfermedades. Antes del desarrollo de la medicina moderna, las plantas constituían la principal forma de terapia en todas las culturas humanas. Actualmente, muchos medicamentos modernos derivan directa o indirectamente de compuestos presentes en plantas. El objetivo de la presentación. El primero es analizar el origen del uso medicinal de las plantas, porque pues a partir de aquí viene la importancia, ¿no? Comprender su importancia en el desarrollo de la medicina, revisar antecedentes históricos en el mundo y en México, analizar la mezcla de conocimientos durante la época colonial, explorar la importancia actual de las plantas medicinales. El tema del origen de las medicinas es un tema muy complejo, sin embargo vamos a tratar de resumirlo de manera general. Y pues vamos a empezar con esta pregunta que dice, ¿qué es una planta medicinal? Una planta medicinal es cualquier especie vegetal que contiene sustancias con actividad biológica. Estos son capaces de prevenir o tratar enfermedades. Estas sustancias son conocidas como principios activos o metabolitos secundarios. ¿Cuáles son los metabolitos secundarios? Uno de los ejemplos que tenemos son los alcaloides, flavonoides, terpenos compuestos, fenólicos y pues más adelante vamos a explicar de qué se trata cada uno. Las plantas producen más de 100.000 compuestos químicos secundarios con funciones ecológicas y farmacológicas. Origen de la medicina. La medicina surge como una respuesta natural del ser humano frente a la enfermedad, el dolor y la muerte. Las primeras prácticas médicas se basan en observación de la naturaleza, experiencia empírica, conocimientos transmitidos culturalmente. Las plantas fueron el primer recurso terapéutico disponible. Este proceso dio origen a las primeras tradiciones médicas del mundo. ¿A qué se refiere con observaciones de la naturaleza? Pues desde que el hombre era incivilizado y todavía vivía como nómada, pues se puede deducir o a través de registros se puede decir que el ser humano fue observando los animales. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los perros que consumen pasto y con eso se da uno cuenta que pues sanan el estómago. Y pues el ser humano de esa manera fue observando cómo la naturaleza se protegía de ella misma y así es como fue surgiendo eh, el conocimiento. La experiencia empírica pues es el conocimiento transmitido a partir de la experimentación que vive cada persona. Y pues los conocimientos transmitidos culturalmente, pues habla de las diferentes culturas, por ejemplo, en el caso de aquí de la zona, que es la cultura totonaca, pues tienen cosmovisiones, tienen muchísimas formas en que relacionan la importancia de la medicina. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que dice evidencias arqueológicas del uso de plantas medicinales. Existen evidencias de usos medicinales de plantas desde la prehistoria. Uno de los casos más conocidos es el hallazgo de la cueva de Shanidar en Irak, donde se encontraron restos de plantas medicinales en una tumba neandertal de aproximadamente 60.000 años de antigüedad. Esto sugiere que incluso los primeros humanos utilizaban plantas para tratar enfermedades. Y bueno, la evolución de la medicina habla incluso, hay registro en donde en aquella época donde el hombre andaba de un lugar a otro, pues se pudo curar de un pie, pudieron curar un hueso. Entonces, a través de estos registros vienen experimentándose y podemos
ir viendo cómo va surgiendo la medicina tradicional. Y bueno, están las civilizaciones antiguas y medicina herbal. Diversas civilizaciones desarrollaron sistemas médicos basados en plantas. Estas civilizaciones, que fueron de las más importantes en el mundo, fueron Egipto, China, India, Grecia, civilizaciones mesoamericanas. Cada una desarrolló farmacopeas vegetales propias. ¿Qué son estas farmacopeas? Son recetarios a donde iban anotando o donde iban registrando el uso de cada planta, cómo se utilizaba, cómo se llamaba, cómo se producía, incluso en dónde se encontraba. Estas civilizaciones tienen una relación muy importante que es la cosmovisión. Su cosmovisión es muy similar, que tiene mucho que ver con el sanar el espíritu, sanar el alma y también sanar lo que es el cuerpo. Y bueno, la medicina en el antiguo Egipto. Uno de los documentos médicos más antiguos es el papiro de Ebers, que data de 1550 a.C., que describe cientos de tratamientos médicos basados en plantas. Entre las plantas utilizadas estaban ajo, mirra, aloe, comino. Actualmente estas plantas se siguen utilizando, son de muchísima importancia, como en el caso del ajo, que no solamente funge como un antiviral o un antibiótico, sino también funge como en otros temas espirituales como la cura de espanto o el llamado de espíritu. Y bueno, también tenemos lo que es la mirra, que actualmente se sigue utilizando en bálsamos, en aceites, esto para curar los huesos, para alinear lo- los músculos, los tendones, y tenemos el aloe, el comino, que son ocupados en el caso del aloe para tratar heridas, tratar quemaduras, restauración de la piel y pues demás, ¿no? En el antiguo Egipto, pues se estudiaba bastante lo que es la medicina. Hay muchísimos registros acerca de pues, pues de estos conocimientos, pero eran conocimientos relacionados más con la magia, con el trascender, con el conocer otros mundos, porque pues lo que más resalta en la medicina del antiguo Egipto pues son los bálsamos, ¿no? Para preparar a las momias. Y pues de eso hay registro. Y bueno, también existe lo que es la medicina en Grecia y Roma. Pues estas dos civilizaciones fueron dos civilizaciones muy importantes y muy grandes que pues actualmente hay conocimientos que, bueno, son conocimientos que actualmente se siguen utilizando o son bases para poder entender el conocimiento actual. El médico griego Discórides escribió la obra de materia médica en el siglo I. Este libro describe aproximadamente 600 plantas medicinales y fue utilizado como referencia médica durante más de 1500 años. Y bueno, hay otros temas, pues si pudiéramos centrarnos o ver detalladamente más el tema, pues en esta civilización incluso pues viene el padre de la medicina y otros temas más complejos. De ahí tenemos lo que es la medicina tradicional china, una cultura, una civilización muy importante en la antigüedad y que actualmente todavía sigue teniendo esa gran importancia en el mundo. La medicina tradicional china tiene más de 3000 años de historia. Se basa en el equilibrio del organismo y utiliza numerosas plantas medicinales como el ginseng, jengibre y el regalis. Estas tres plantas o tallos son muy importantes y actualmente pues se siguen manejando, como en el caso del jengibre, ¿no? Que se utiliza para poder mantener el equilibrio del sistema inmunológico, para poder, en el caso del ginseng, para poder tratar vómitos y otros tratamientos. Tenemos lo que es la medicina ayurvédica en India. Ayurvédica se refiere a términos, pues, medicina tradicional, ¿no? Es prácticamente medicina tradicional.
La medicina ayurvédica surgió hace aproximadamente 3.000 años utilizando cientos de plantas medicinales como cúrcuma, nemash y el Wajanda, perdón. El cúrcuma actualmente pues todavía se sigue utilizando y las demás, las otras plantas que mencioné pues no son muy diferentes a las anteriores que mencioné como el jengibre. El cúrcuma es prácticamente, son de la misma familia que se encargan de pues de curar o de mantener el equilibrio del sistema inmunológico. Pues el sistema inmunológico creo que es muy importante. A partir de ahí, pues parte muchos temas relacionados con el cuerpo, ¿no? Como la activación de virus y otras enfermedades. Antecedentes, medicina en América. Bueno, antes de la llegada de los europeos, las civilizaciones americanas poseían sistemas médicos avanzados basados en plantas. De las culturas que más destacan son la maya, la azteca y la inca. Estas culturas tenían médicos especializados y amplios conocimientos botánicos. La verdad es que los registros de la medicina en América son muy pocos, es muy vaga la información de la cual se puede encontrar, es más el conocimiento transmitido a través de voz en voz, pero sin embargo existen eh, existen pruebas a donde estas culturas pues tienen talladas a ciertas plantas o ciertas formas de realizar operaciones. Hacían en ese entonces pues pequeñas, ya tenían conocimientos de la realización de pequeñas operaciones o intervenciones quirúrgicas. La maya es una cultura muy importante que se desarrolla en parte del sur de México y parte de países vecinos de Sudamérica. En el caso de la azteca, de la cultura azteca, pues se forma aquí en el centro de México. En el caso de la cultura inca, pues pertenece a Perú. Pero sin embargo, a pesar de que estamos hablando de tres civilizaciones pues muy distintas, al final siempre terminan conectándose de acuerdo a la cosmovisión que ellos tienen, que tiene mucho que ver con la espiritualidad, la conexión o la armonía con la madre naturaleza, el sanar el alma y también, por supuesto, sanar el cuerpo, ¿no? Ellos, en esta cosmovisión de la medicina en América, pues tienen mucho que ver las energías, tienen mucho que ver lo sorprendente, tiene mucho que ver con el impacto. Las emociones son muy importantes porque a partir de ello, pues surgen enfermedades, ¿no? También en el caso de la medicina china, tiene mucho que ver de esta forma el conocimiento porque ellos estudian los órganos y cómo es que las emociones van afectando a cada órgano y cómo es que cada planta tiene o va específicamente para cierto órgano, ¿no? Pues bueno, la medicina prehispánica en México. En la cultura mexica, los médicos tradicionales eran llamados tzic. Estos especialistas usaban plantas medicinales, cirugía básica, masajes, rituales terapéuticos, como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? El enfoque de la medicina tenía muchísimo que ver tanto con las posiciones del sol, las posiciones de la luna, la rotación de la Tierra, en qué etapa de, este, de estación del año nos encontramos. Eso tiene mucho que ver porque ellos ya lo relacionan con castigos divinos, con energías de dioses, o incluso con energías entre seres humanos, ¿no? Que si alguien ya me deseó el mal, pues ya mi espíritu ya se fue, o ya no puedo comer, o ya me surgió alguna infección, algún grano. Todo eso tiene que ver, todo ese conocimiento de la medicina prehispánica tiene que ver mucho con lo cultural, lo religioso y lo social. Y pues desafortunadamente no existen documentos o registros porque
pues gran parte de la medicina prehispánica en México, pues sinceramente es que se perdió en el tiempo, no hubo registros, muchos fueron destruidos por lo mismo de que existían prejuicios. La, la diferencia de culturas, la nueva cultura y la cultura de entonces el México prehispánico, pues eran muy diferentes, ¿no? Y pues vino a chocar esa ola de culturas y muchos conocimientos se perdieron y no hay como tal ciertos registros. ¿Por qué menciono esto? Pues aquí en el módulo trabajamos con ciertas plantas, por ejemplo, que no son de México, son plantas introducidas de África o de Europa o de otros países del viejo continente, ¿no? Entonces es ahí a donde dice, pues si esta planta no fue desarrollada aquí en México, fue desarrollada en África, entonces ¿cómo es que se vino a adaptar? ¿Cómo es que se adaptaron todos esos conocimientos? Entonces es ahí a donde entra la duda, ¿este es conocimiento prehispánico mexicano o fue introducido por los españoles o a través de los esclavos en la conquista? Entonces, aquí ya actualmente en México existe una gran mezcla de lo que es el tema de medicina tradicional. Bueno, cómo es que las plantas pueden adaptarse a la cultura? Pues por lo mismo, por la cosmovisión, ¿no? Por cómo piensan cómo pensaban en otras culturas, como se pensaba aquí en el mundo, pues era lo mismo, ¿no? Que tenía todo que ver, todo relacionado con las energías. Todos los virus venían de las energías, pues en ese tiempo pues no se estudiaba como tal las bacterias o los protozoarios o los virus, ¿no? Solo se les llamaba energías. Y bueno, el uso de plantas medicinales en México prehispánico. Se estima que los pueblos indígenas utilizaban más de 1.200 especies de plantas con fines medicinales. Estas plantas trataban infecciones, heridas, fiebres, problemas digestivos. Todas las plantas medicinales o toda la planta que se le llama medicinal no precisamente es utilizado directamente para el cuerpo no es utilizado directamente para hacer un té o para hacer una pomada, sino también hay plantas que son utilizadas para hacer limpias. Hay plantas muy específicas para poder hacer limpias, porque como ya lo he estado repitiendo, tiene mucho que ver aquí con la espiritualidad, ¿no? Aquí es a donde hay un gran puente entre la medicina moderna y la medicina tradicional, porque la medicina tradicional no deja de incluir el espiritualismo, no deja de incluir la religión, no deja de incluir las emociones, ¿no? Entonces, no solamente se tratan las infecciones, las heridas y la fiebre, sino también se trata la cura la cura del espíritu, la alineación del aura. Bueno, aquí les presentamos lo que es el Códice de la Cruz Badiana, que data de 1552. Este documento es de los más importantes sobre medicina indígena. Es conocido es como Códice de la Cruz Badiana. Este manuscrito describe numerosas plantas medicinales utilizadas por los pueblos indígenas. Es considerado el primer libro médico escrito en América. Y bueno, la mezcla de conocimientos en la época colonial era lo que ya mencionábamos hace un momento, que durante la colonización española ocurrió una integración entre tres tradiciones médicas, lo que fue o lo que es la medicina indígena mexicana, lo que es la medicina europea, lo que es la medicina africana. Este proceso generó una medicina mestiza o sincrética. Pero cómo es que se logró combinar, cómo es que se logró mezclar todo este conocimiento? Por lo mismo que mencionábamos hace un momento, por la cosmovisión de la espiritualidad y de la forma en que se iban usando las plantas. Había o hay una gran similitud, por eso no hubo mucho problema en mezclar estos conocimientos. Estudios coloniales sobre las plantas medicinales. ¿Por qué mencionamos esto? Porque
precisamente, como yo mencionaba hace un rato, no hay registros más allá de lo que nosotros podemos decir o compartir, de lo que nos han contado nuestros abuelos, pero como tal, registros científicos, registros formales, pues no existen, ¿no? Más que estos. Estos son los primeros registros de conocimiento que se tiene sobre la información indígena los conquistadores traían a los frailes se encargaban de registrar todo lo que vivían, todo lo que observaban, y eso lo llevaban a España, que incluso llegaron a mover plantas medicinales de aquí de México para allá, para Europa, o sea, también de México importaron o se llevaron plantas nuevas, conocimiento nuevo, y eso pues ayudó a trascender estos conocimientos. Entre ellos, los que destacan, pues son Fray Bernardino de Sahagún, que este fraile es más conocido como un etnobotánico, que habla mucho sobre cómo se comportaban las culturas, cómo colectaban sus plantas, cómo pedían permiso antes de poder hacer un ritual o incluso para poder hacer una guerra, un enfrentamiento, pues todo tenía que ver con su conocimiento cultural. Y pues Francisco de Hernández es conocido como los primeros naturalistas de la Nueva España, ¿no? Porque él logró registrar mucho de la flora y fauna y animales de entonces la llamada Nueva España, ¿no? De México. Eh, bueno, ¿cuál es la importancia de la herbolaria mexicana? México posee una de las tradiciones de herbolaria más importantes del mundo. Esta tradición es el resultado de conocimiento indígena ancestral, intercambio cultural durante la colonia y la investigación científica moderna. El conocimiento indígena ancestral, bueno, ¿por qué decimos que México es muy complejo? ¿Por qué México es muy importante? Porque México tiene una gran variedad de plantas, pero tiene una gran variedad de ecosistemas en los cuales se pueden desarrollar diferentes plantas. Los climas del sur con los climas del norte, con los climas del centro del país, no coinciden, incluso hay microclimas. Estos microclimas desarrollan una infinidad o una numerosa de plantas distintas, con diferentes propiedades, de diferentes familias que pues esto lo hace pues un tema muy complejo, muy combinado o muy variado en el ámbito pues cultural mexicano, ¿no? Porque pues en el caso por ejemplo, en el norte con los huicholes, que se ocupa lo que es el peyote, y en el sur, como es lo en Oaxaca, lo que son los hongos, aquí, por ejemplo, en la sierra, que el toloache, que el floripondio y otros enteógenos, ¿no? Que maneja la medicina, pero que es muy importante, y eso lo marcó mucho la cultura mexicana, que tenían pues chamanes o sacerdotes que se encargaban de este conocimiento, porque es un conocimiento pues muy complejo. ¿Por qué? Porque no puedes consumir una planta nomás a tu gusto. Tiene que tener, las plantas tienen propiedades que pueden ser o tóxicas o pueden ser saludables. Entonces, estos conocimientos también son pues experimentados y ejecutados en la cultura por profesionistas que en el caso de México también es algo muy importante porque México no, bueno, en el caso aquí de la cultura o en el caso de mi cultura que es la totonaca, no te puedes, no puedes encargarte de las plantas o decir que eres un médico tradicional si no naces con el don. Aquí también en las culturas o en el conocimiento indígena ancestral tiene mucho que ver qué día naciste, o simplemente porque hay algo en la naturaleza o algo en tu naturalidad que te hace parte de un don para poder sanar, ¿no? Como en el caso de los hueseros, que nacen ya con ese don de poder encontrar y poder reparar el hueso, ¿no? Pero son temas muy complejos, porque ya
el tema mexicano, pues tiene que ver, hay temas más, hay temas diferentes, como en el caso del nahualismo o, o el chamanismo y ya lo que tiene que ver con las plantas, ¿no? Son conocimientos muy diferentes. Y bueno, la diversidad de plantas medicinales en México. México es considerado uno de los países megadiversos del planeta. Se estima que existen aproximadamente 4.500 especies de plantas medicinales en el país, así como ya lo mencioné hace un momento. ¿Por qué tenemos una gran variedad de plantas medicinales? Registradas y hay muchas más que todavía se siguen estudiando actualmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque México tiene una variedad de relieves, de climas, de ríos, de montañas, desiertos, bosques, selvas, entonces eso permite tener una amplia variedad de especies. Uso actual de plantas medicinales en México. Según estudios de la Secretaría de Salud, alrededor del 90% de la población mexicana ha utilizado plantas medicinales al menos una vez. Esto demuestra la importancia cultural y médica de la herbolaria. Eh, no tenemos un dato específico, pero sí de manera general, pues actualmente casi la mayoría de las universidades que tienen investigación, pues aquí en México, por ejemplo en el caso de la UNAM, del Politécnico, de la UAP, pues siguen estudiando plantas que incluso ya están reconocidas como medicinales, les están encontrando nuevas propiedades y hay otras que son totalmente pues nuevas y que los biólogos se encargan de ir a colectarlas, de poder observarlas, sintetizarlas, observar qué parte de la planta es la que tiene algún alguna sustancia medicinal, ya sea el tallo, la flor, el aroma, la hoja. Y pues bueno, o sea, sigue siendo muy importante el estudio de las plantas medicinales en México, es algo que no se ha dejado de hacer y pues que cada vez se está usando más el término orgánico, ¿no? Porque pues todo lo sintético o las medicinas sintéticas pues también producen otras enfermedades, como en el caso del riñón que es afectado, en el caso del hígado, ¿no? Entonces trae consecuencias y en el caso, y las plantas medicinales, pues son naturales que el cuerpo pues lo puede pues degradar, ¿no? Es algo que no se queda dentro del cuerpo. Y bueno, a esto nos referíamos. ¿Qué son los principios activos en plantas medicinales? Los compuestos químicos responsables de la actividad medicinal incluyen alcaloides, flavonoides, terpenos, taninos. Estos compuestos pueden tener propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antioxidantes. ¿Qué son los alcaloides? Los alcaloides es una sustancia o son las sustancias que afectan directamente al sistema nervioso, como en el caso de la cafeína, la morfina, la nicotina, que vienen pues directamente de plantas, como en el caso del tabaco o otras, otras plantas, la planta de café, la famosa huele de noche y otras demás plantas. Los flavonoides, perdón, estas sustancias, estos componentes son los que le dan color a las plantas. Muchos de estas propiedades son ocupados como antioxidantes, como desinflamatorios y pues también para poder sanar el sistema inmunológico, ¿no? El, el color de las plantas, ¿no? Como en el caso de la bugambilia. La bugambilia es una planta, bueno, la flor de la bugambilia, las florecitas, algunas son como moradas, otras son como naranjas o de otros colores. No son flores, son hojas modificadas. Y dentro de esas hojas modificadas se encuentra lo que es la flor. Bueno, esas hojas modificadas de colores son las que llegan a utilizarlas a la tintura de esa planta, pues ayudan, ¿no? Para calmar problemas de la tos, del oído y otras, para sanar otras dolencias. Bueno, los terpenos pues son los componentes
que se encargan de darle aroma a las plantas y que hay aromas que son terapéuticos son muy importantes para la medicina tradicional o son específicamente ese componente lo que le hace llamar medicina tradicional, como en el caso pues, del mentol, ¿no? El mentol que ayuda a destapar las vías respiratorias, el pino, la resina del pino que se utiliza, pues que de ahí sale la mirra, ¿no? Y otros aceites. Todos esos todo eso que se ocupa como aromaterapia, precisamente era lo que mencionaba hace rato, como para poder llamar el espíritu de una persona, pues las médicos tradicionales pues ocupan plantas aromáticas, ¿no? Como la huele de noche para poder atraer tu espíritu. Y bueno, los terpenos, pues, perdón, ya los mencionamos, y el siguiente, los taninos. Pues ya son sustancias que ayudan a las plantas a protegerse, ¿no? Y precisamente esas sustancias o esos componentes que ayudan a las plantas a defenderse de otros organismos, de los insectos o bacterias o otro tipo de animales, que ayudan como su sistema de defensa, precisamente esas defensas desarrolladas naturalmente, pues son las que ayudan al ser humano, ¿no? Al cuerpo, a poder sanar o a poder eliminar dolencias. Y pues bueno, es prácticamente porque para que una planta pueda llamarse medicinal, pues tiene que tener estos componentes importantes, ¿no? Que son los metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios cumplen funciones ecológicas en las plantas, como la defensa contra herbívoros, protección contra patógenos, atracción de polinizadores, pero también poseen actividad farmacológica en humanos, que es lo que ya mencionamos. De la planta al medicamento moderno. El desarrollo de un medicamento a partir de una planta implica identificación de la especie. Como mencioné hace un momento, los biólogos pues se encargan de salir a buscar, bueno, actualmente así es como se maneja la medicina moderna o es la ruta o el proceso para poder determinar, ¿no? Los biólogos salen o los botánicos salen a buscar plantas, pero no solamente es como ir a buscar plantas, sino también investigan a través del conocimiento empírico, la etnobiología, preguntando a gente de mayor edad, a los conocimientos que ellos tienen o lo que usan. Y pues a través de esos conocimientos o de esas pláticas o esas entrevistas que se van realizando, se identifica pues qué planta, ¿no? Qué planta es nueva o qué planta que hay que buscar. Y pues se hace el proceso de identificación de la especie, ¿no? Y ya encontrar su nombre científico, el género, a la familia que pertenece la planta. Posteriormente a esto, pues una vez que se tiene la planta identificada, pues se lleva a la extracción de compuestos, se lleva a un laboratorio. En el laboratorio, pues ya se encargan pues de procesarla, de ver qué contiene la hoja, qué contiene el tallo, qué contienen las semillas, qué contienen las flores. Y a través de esto se puede determinar, pues, si hay algún compuesto que tiene más y en qué se puede utilizar esos componentes, ¿no? Y descubrir la cura de algo o avances para nuevos conocimientos. Y bueno, pues viene lo que es, y posteriormente a esto del análisis químico, se hacen las pruebas farmacológicas. ¿Qué son las pruebas farmacológicas? Pues en el caso en los laboratorios, lo que se hace es que se experimenta con animales como ratones o conejos que ya son específicamente para eso, que ya están autorizados para eso, ¿no? Ya incluso son animales que están formados de manera transgénica, ¿no? Que ya traen
especificaciones para poder desarrollar ciertas pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en el caso de los ratones? Pues se le pone la enfermedad y pues posteriormente pues se le va colocando las sustancias o se le va aplicando las sustancias hasta comprobar o determinar si realmente pues funciona, ¿no? O con qué, ya haciendo los ensayos clínicos, ¿no? Pruebas y errores, cantidades, partes de la planta y todo eso, ¿no? Y de ahí viene lo que son bueno, pues los medicamentos derivados de plantas. Creo que la mayoría de los medicamentos, pues, son derivados de plantas. Algunos, pues, ya son, pues, o la mayoría son sintetizados, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas son los mismos componentes. Muchos medicamentos importantes provienen de plantas, como son la aspirina, que viene de la corteza del sauce, la morfina, que viene de una lechilla que produce el opio, una sustancia. Está la quinina, que es la digoxina digitalis, que son pues árboles, no plantas de los que se van sacando estos medicamentos. Bueno, la investigación científica actual, hoy en día se investigan plantas medicinales para tratar el cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes. Todavía o en todas las universidades se siguen investigando nuevas plantas, nuevas formas de encontrar curas, ¿no? Eh, es un tema muy, muy complejo. Podríamos meternos más en detalles, pero pues la verdad es que sí hay universidades muy importantes como la UNAM, el Politécnico, que pues tienen grandes avances en medicina, ¿no? La conservación de plantas medicinales. Muchas especies medicinales están amenazadas por deforestación, sobreexplotación, cambio climático. Un ejemplo es el cuauhchalate, considerado vulnerable por su explotación excesiva. Este es un árbol del cual pues, se ocupa como medicina tradicional. Mucha de la medicina tradicional nativa, pues no son plantas que se puedan eh, cultivar, son plantas silvestres, son plantas que se tienen que salir a buscar, que nacen entre las rocas, o sea, que nacen específicamente en un nicho ecológico adecuado para estas plantas, ¿no? Porque incluso si la planta puede crecer en cualquier otra tierra, por así decirlo, o incluso en tu propia maceta, pero si el sustrato no tiene los nutrientes o los minerales o las vitaminas que necesita la planta, pues esta planta tampoco desarrolla su principio activo, ¿no? Entonces, muchas de las plantas se están perdiendo precisamente por eso, porque pues las encuentra uno, hay mucha deforestación, pues muchas de estas plantas dañan a la agricultura, otras dañan a la ganadería, entonces optan por eliminarlas, usan fungicidas, herbicidas para poder pues, deshacerse de estas plantas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer cada una de las plantas, conocer cuáles son endémicas de México, conocer cuáles están en peligro de extinción, porque hay plantas medicinales que están en peligro de extinción y otras son incluso traficadas, incluso pues mal usadas, ¿no? Eh, entonces es muy importante tener el conocimiento o tener la educación ambiental y medicinal cultural para poder conservar este tipo de plantas, ¿no? Y pues también tiene mucho que ver con el cambio climático, ¿no? A veces hay bosques, pero de repente hay sequías o tumban los árboles y pues las plantas desaparecen. ¿Desde cuándo existen registros de plantas medicinales en México? Los registros documentados más antiguos datan del siglo XVI durante el
periodo colonial, como ya lo hemos estado mencionando. Uno de los trabajos más importantes fue realizado por el médico español Francisco Ranz de Toledo, que ya lo mencionamos hace un momento, quien estudió la flora medicinal de la Nueva España en el siglo XVI. Su investigación describió cientos de especies medicinales utilizadas por los pueblos indígenas. Este trabajo es considerado uno de los primeros estudios científicos sobre las plantas medicinales en América. Aquí podemos, en la diapositiva podemos observar a, a un dios prehispánico, Xochipilli, que es un representante de la medicina, porque en su tallado, pues vienen varias plantas o enteógenos, ¿no? Como el caso del peyote, el caso de algunos hongos, un sapo que se desarrolla en el norte del país, algunas plantas como cornetas, como el caso del fruipondio. Entonces, es muy importante, ¿no? También en el México prehispánico existe un dios específicamente, ¿no? Que se encarga de las plantas, que se encarga o al que se le pide permiso, ¿no? La deidad que, que, que comparte esta cosmovisión como eh, la sanación es una puerta o un portal al más allá, ¿no? Al mundo de los dioses, ¿no? Son energías, pues, divinas, ¿no? Así es como lo entiende la cosmovisión de México, del México prehispánico. Y bueno, los curanderos y medicina tradicional en México. La medicina tradicional mexicana constituye un sistema médico complejo basado en conocimientos etnobotánicos, prácticas terapéuticas y cosmovisiones indígenas. Este sistema ha sido transmitido históricamente por especialistas comunitarios conocidos como curanderos, herbolarios, parteras y hueseros. En muchas comunidades rurales e indígenas de México, los curanderos continúan desempeñando un papel fundamental en la atención primaria de salud, particularmente en regiones con acceso limitado a servicios médicos institucionales. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, entre el 70% y el 80% de la población mundial utiliza medicina tradicional, especialmente en países con alta diversidad cultural y biológica, como lo es, pues, México, ¿no? El tema de curanderos y médicos tradicionales es un tema muy complejo, ha sufrido bastantes complicaciones para su desarrollo, para incluso la defensa de sus derechos o todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido también denigrado, tiene prejuicios, como en el caso, ¿no? Pues la religión, ¿no? De que no, pues es que esa medicina es de los brujos, o esa medicina es del mal, o atraen otros espíritus. Entonces es aquí a donde se ha ido, aquí es a donde ha tenido ese detalle el desarrollo de la medicina tradicional y esas complicaciones pues han impedido, ¿no? Que se hayan mejoras o pues que se amplíe, ¿no? O que se pueda conservar más el conocimiento. La verdad es que se está perdiendo bastante ese conocimiento. Ahorita si vas a buscar a una persona aquí en la sociedad y buscas a un huesero o a una partera, pues ya no encuentras a alguien joven realizando esas actividades. Poco a poco se va perdiendo. Son contadas las personas que actualmente se dedican a este tipo de conocimiento, ¿no? Precisamente por los prejuicios que han surgido, la mala educación, la mala información y pues, pero sin embargo no es así, ¿no? Aquí en México pues no es trabajo como tal. La brujería, el chamanismo es más como un chamán pues es alguien que te sabe curar el espíritu y te sabe curar con hierbas, ¿no? Con plantas. No es alguien que haga maldades o ese tipo de conocimientos que son otros temas, ¿no? Entonces, también aquí en el caso de México, pues están lo que son los hueseros, ¿no? Los hueseros que se encargan específicamente de arreglar los huesos. Y hay otro tipo de conocimientos que viene que son los nahuales, ¿no? Pero este ya es un tema es un tema más espiritual todavía que, que ya se sale un poco de lo que es la medicina tradicional.
Bueno, aquí están los especialistas de la medicina tradicional. Dentro de los sistemas de medicina tradicional en México existen distintos especialistas, que es el curandero. Este curandero se encarga de diagnosticar enfermedades mediante observación física y ritual. Utiliza plantas medicinales, hace limpias y hace rezos. Utiliza no solamente plantas, sino también llega a ocupar como huevos de gallina, de guajolote. eh, y algunas otras, bueno, mezcla algunos elementos de procedencia animal con lo que es, pues ya lo que son las plantas. El herbolario pues, son especialistas en preparación de remedios vegetales, ¿no? Son los que hacen menjurjes. En el caso, por ejemplo, aquí en la sierra existe dentro de la cultura náhuatl, que es el yolixpac, ¿no? Que más en la cultura, pues no es manejada como una bebida alcohólica, sino es una bebida que está utilizada para poder sanar remedios del estómago, para poder sanar dolores del estómago y poder sanar dolores del corazón. Por eso se le llama Yolishpak, ¿no? Que es un compuesto pues, de varias plantas, ¿no? Que son colectadas y posteriormente las ponen en reserva, hacen el proceso de desprendimiento de sustancias o la combinación de sustancias y posteriormente pues ya son utilizados, ¿no? Para medicina. Están las parteras tradicionales, que manejan del embarazo, parto y puerperio, ¿no? Actualmente, pues ya no se ve mucho eso de que, bueno, aquí en esta zona de Zapotlán de Méndez, ya no, es muy raro que alguien se alivie en su domicilio o que lo acompañe una curandera. Actualmente, pues ya todos van o la mayoría ya va al hospital. Pero sin embargo, todavía existen esas parteras tradicionales. Aquí todavía se tiene esa creencia o esa fe, ¿no? En las parteras. ¿Por qué? Porque a pesar de que las embarazadas se alivian en hospitales, todo su proceso de embarazo lo llevan acompañados o la llevan acompañadas de una partera. Esta partera cada mes o cada 15 días les revisa, pues les escucha al bebé, palpa al bebé, todo eso, ¿no? A través de las manos logra. Lo que hace un ultrasonido, esta partera lo hace pues, con sus manos, ¿no? Viendo el movimiento del bebé, si el bebé no tiene el cordón umbilical enredado, o si la mamá está teniendo complicaciones en cuestión de alimentación o le está afectando algún otro órgano. Pues es muy importante el acompañamiento de las parteras aquí dentro de la cultura, en el caso de Zapotlán, dentro de la cultura totonaca. Y también están lo que son los hueseros o los sobadores, que son los que tratan lesiones musculoesqueléticas. Estos especialistas representan un sistema de salud complementario del modelo biomédico. Eh, Se encargan, hay muchas cuestiones, ¿no? Eh, en el caso como yo lo mencionaba, estas personas nacen con ese don, ¿no? O así se le conoce en esta zona, que nacen con ese don, que incluso ellos saben cuándo no te pueden atender, saben cuando el hueso está realmente roto y no pueden hacer nada por ti, ¿no? Pero también tienen conocimientos, pues, muy importantes, ¿no? Que en el caso aquí, en medicina tradicional de Zapotitlán, pues hay hueseros que usan las plantas, ¿no? Como en el caso de la resina del pino, que en vez de ocupar yeso, que en vez de ocupar analgésicos, pues ocupan resina, ocupan maderas para poder restaurar nuevamente lo que son los huesos, los tendones o los músculos, ¿no? Que a veces hay muchos problemas de salud que tienen que ver también con el mal acomodo de la estructura musculoesquelética, ¿no? Entonces, estos son los especialistas de la medicina tradicional en México. Y bueno, en conclusión, las plantas medicinales fueron o son el origen de la medicina.
forman parte de la historia de la humanidad, siguen siendo importantes en la investigación científica y pues la naturaleza continúa siendo una fuente fundamental de la salud. Eh, el origen de la medicina surge a partir de la observación de la naturaleza, la observación de los animales y a través de los alimentos. En el momento que el hombre empieza a consumir plantas, se da cuenta que hay plantas que lo curan, ¿no? Y a partir de eso, ellos empiezan a identificar cuáles plantas son importantes, ¿no? Empiezan a experimentar con otras plantas que les afecta el cerebro o incluso otros los emborracha y pues así, a través de prueba y error, se fue desarrollando la importancia o el conocimiento de la medicina. Hay mucho conocimiento perdido y hay mucho conocimiento que existe pero que no está registrado y que nadie lo está registrando y que se está perdiendo a través del tiempo, ¿no? Entonces es muy importante conocer el origen de la medicina y porque tiene mucho que ver tiene que ver pues bastante, ¿no? Como ya lo mencionamos, la historia de la humanidad. Y pues eso es todo de mi parte. Si hay alguna pregunta, pues estoy disponible. O si hay algún comentario, por favor. Si no, sería todo. Gracias.